derecho, ¿sí? Voy a buscar que su mano la voy a ubicar a esta altura, ¿sale? Aquí. Y el brazo más cercano, que es el izquierdo, ¿sí? Lo voy a ubicar ahí, ¿sale? Acto seguido, voy a posicionar mi mano izquierda, derecha, a la altura del hombro, aquí, y voy a hacer este movimiento. Voy a buscar acomodar, y aquí la clave es esta, que la rodilla busque rozar lo que es el piso para mantener seguro y fijo al paciente. No voy a abandonar, no voy a descuidar y voy a mantener un monitoreo constante. Me aproximo, ¿sí? Veo, oigo, siento, para no perder de vista la respiración y el pulso del paciente. En lo que, a ver qué, llega la ambulancia. ¿De acuerdo? Listo. Centro del pecho. Pero el centro del pecho, yo tengo que dibujar dos líneas imaginarias. ¿Sale? Una que va a partir del mentón, la primera, y la segunda en relación a las dos tetillas al centro. ¿Sí me explico? Hay un cruce imaginario que se va a hacer. Bueno, en ese cruce yo voy a posicionar únicamente el talón de la mano. ¿Sale? No se trata de posicionar el puño o toda la mano, solamente el talón. Muy bien. Una vez hecho esta actividad, importante el posicionamiento. Aquí yo ya busqué la cruz, digamos. Yo tengo que elevar tantito la mano aquí, ¿sí? Para centrar el talón de la mano en el centro del pecho y evitar a toda costa que se haga un movimiento. Si estoy muy inclinado, la mano va a tender a hacer esto, lo cual sería un error, porque yo tengo que mantener centrado lo que es el talón de la mano para poder ejercer efectivamente el paro cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? Entonces aquí realizo este movimiento ligeramente hacia arriba y trato de mantener lo más recto posible los brazos, a tal caso que lo que yo voy a hacer es, de la fuerza que voy a aplicar, que son de 5 centímetros de profundidad, ¿sale? Es esto. Trato y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 1. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Que estoy llevando el primer ciclo. Entre lo que termina un ciclo y comienza el otro, 28, 29, 1. ¿Sale? Y lo tengo que hacer de viva voz, porque ¿qué va a pasar? Va a venir la ambulancia y va a notar a distancia que estás realizando de viva voz el conteo del masaje cardíaco y va a decir, ah, bueno, nosotros llegamos, asumimos ahora sí directamente la atención y vamos a continuar de donde tú te quedaste. Le damos la continuidad. ¿Sí me explico? Muy bien. Ese es el propósito. Y nunca quedarse con el conteo nada más con la mente. Hay que hablar. Tiene que ser de viva voz. ¿De acuerdo? Algo más. Que la flexión, la extensión del brazo, no es con el propósito de que yo termine haciendo esto. No, la fuerza va a nacer directamente de los hombros. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y una más, que el ritmo
o del conteo del masaje cardíaco es en razón de un tiempo. Hay que respetar ese tiempo. Ese tiempo, ¿cuál es? Es así más o menos. Lo voy a hacer con la palma de la mano. Es un ritmo continuo. ¿Me explico? No es un ritmo ni tampoco muy lento, ni cuando se me ocurra, ¿no? Es en razón de 100 beats, pulsaciones por minuto, y eso tenemos que revisar. Entonces, ¿cuál va a ser la numerología? 30 compresiones por 2 insuflaciones de rescate. Esas insuflaciones, ¿cómo van a ser? Voy a pinzar la nariz, abro la vía aérea y voy a sellar labios con los labios del paciente y voy a realizar la insuflación. Vean cómo infló el pecho. ¿Sí? Son 2 insuflaciones. Termino de hacer esas 2 insuflaciones, posiciono dedo índice y dedo pulgar, la manzana de Adán, 2 centímetros abajo, y me posiciono y realizo el conteo, como lo hicimos con la compañera. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. No tiene pulso, no tiene respiración. ¿Qué realizo? Allá atrás. Otra vez, ¿no? ¿Qué ciclo? El segundo. Y va nuevamente. 1, 2, cuente. 5, Fuerte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Exacto, 2. No debo de perder de vista eso. Acuérdense. 2. ¿Qué estaban diciendo 3 por allá? No. 2. ¿Ok? Bien. Después, acuérdense. Abro vía aérea. Pinzo nariz. Es esto acá. Es hacer esto. Pinzar la nariz. No. Es tapar. Hacer esto. El propósito es que no salga el aire en la fosa nasal, ¿sale? Tapo. Pinzo nariz, ¿sale? Entonces es soplas. Insuflaciones de rescate. ¿Qué sigue después? Muy bien. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. No tiene pulso, no tiene respiración. Tercera. A ver ahí atrás. Tercer ciclo. Tercer ciclo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Eso quiero que hable. Muy bien. A ver. Cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. 3. Después, la insuflación y el pulso. No tiene pulso y no tiene respiración, me voy. 4. No tiene pulso, no tiene respiración, me voy con él. Pero resulta que la ambulancia no ha llegado. Hay que seguirle. Hay que continuar. Allí en la boca es soplarle, es meterle oxígeno. Sí. Ok. El propósito es que usted está mandando el aire suficiente o el oxígeno suficiente para inflar los pulmones y que con ello todavía siga el completo. Voy a extender el pulgar de mi mano izquierda, en este caso soy diestro, ¿no? Porque la intención es que yo ejerza la presión con la mano diestra. Muy bien, voy a extender el pulgar y voy a ubicar. ¿Qué estoy tocando ahí? El ombligo, el tucho. ombligo, ¿sale? Y voy a empuñar así. Automáticamente está agarrando
ligera postura de razón de 2 centímetros arriba del ombligo. Y voy a fijar mi mano derecha y hago la presión y voy a buscar dibujar en el aire, ¿sale? Un tipo J, una letra J. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Esto quedaría más o menos así. Busco y presiono. 1, 2, fuerte. Eso tiene que ser fuerte. 3, 4, 5. Lo más fuerte que puedas. Apliquen toda la fuerza. El propósito es que este cuate escupa, expulse el objeto extraño. ¿Sale? Tenemos 2 minutos. 1 a 2 minutos. Si no, se nos cae al piso. ¿De acuerdo? Tengo que tener muy en cuenta eso. Este es un atragantamiento de tipo total. ¿Qué sucede con el parcial? Ya son 2. Uno es el total, el otro es el parcial, que se da no por consumir alimento sólido. Este es un caso, vamos a decir, atípico. Dedito pulgar, dedito índice en el seguro, vean, observen bien a qué altura, y lo que yo voy a hacer es un movimiento giratorio, ¿vale? Una vez que se rompe esta presita de seguridad, que lo único que hace es sostener, voy a jalar hacia el costado. ¿Y qué hago con esto? Pues lo tiro, ¿okay? Jalo y tiro. Bien. Voy a sujetar, en este caso que yo soy diestro, aquí, y la manita aquí, izquierda, ¿vale? Aquí voy a posicionar la mano. La idea de esto es, una vez libre, lo voy a hacer con este, ¿vale? Una vez libre, lo que voy a hacer es que la manguera va a dirigir hacia la base del fuego, no hacia la flama. Imagínense, está quemando ese árbol, no voy a tirar directamente hacia la flama, ¿no? Dependiendo, si es abajo, pues yo tengo que siempre comenzar desde abajo, ¿vale? Abajo. Y voy abajo de lado a lado. ¿Vale? Ustedes mismos van a ir midiendo el asunto ahí. Una vez hecho esto, ¿qué hago? Posiciono. Esta es una señal de brigadista. A ver qué significa. Que está vacío, ¿vale? Y por consiguiente ya pulsado. El siguiente brigadista pues estaría perdiendo el tiempo en buscar utilizar este extintor. Habría que saber que tienen que buscar otro extintor para utilizarlo, ¿vale? Entonces aquí, muy importante, finalizo, lo posiciono. ¿A qué distancia? Acuérdense, nos lo dice la misma etiqueta. Una letrita aquí muy pequeña, 3 metros, ¿no? Si pusiéramos el árbol como referencia, más o menos sería como esta distancia, ¿vale? Un poquito menos, hasta 2,5, ¿vale? Entonces tienen que ubicar muy bien la distancia y 2, la posición del viento. El viento, si ustedes lo están sintiendo, viene como que de este lado para acá, ¿vale? Entonces eso juega a favor. Si el brigadista agarra, se posiciona de este lado, lo realiza. Pero si toman la mala decisión, porque también puede mucho viento, pues ya te imaginarás, todo el viento te va a arrastrar el polvo con la fuerza y vas a terminar todo empanizado. No es el caso, ¿vale? Entonces, ojo, esos aspectos de seguridad no los pierdan de vista. Si van a pasar de a 2, a ver, sujeta uno tú. ¿Lo tienes seguro, tío? Pregunta, ¿el polvo causa alguna reacción hacia al contacto con la piel, los ojos? ¿Cómo ves? Está pesadillo, ¿ah? ¿Ok? Bien. Le quita el seguro. Quiten el seguro
póngase de este lado, aquí, para frente de que lo digan, vean los compañeros. Gírelo, eso es. Tírelo, tírelo. Ahora sí, como comentamos. Pero ahorita. Vas a esperar que agarre. Ahora sí. Aquí, ¿verdad? Fíjate bien en la dirección del viento, ¿vale? El mismo humo te da. Que no lo apague, nada más queremos ver que lo active. Ahora sí. Confianza, que agarra. Tiene que agarrar. No tiene presión, ¿eh? Ya, para que pase otra. Otra. ¿Sale? Y otra compañera. A ver usted. Dale, dale. Ay, no me dijo. ¿Sale? Vamos a tirarle tantito de este lado, ¿sale? Suave. Aquí. Aquí. Primero que le prenden los tallos. Darle la comisión por los viáticos de pagar. Otra. ¿Alguien más? A ver, dale. Con este carro no va a Ya que respire. O sea que se acabó. traigan todo, que ya están caducados. Ya se acabó, ¿no? Sí pesa. Eso, Wilson. Mátalo, mátalo, mátalo.